Muchas gracias. Buenos días. Como ha señalado el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, me corresponde hablar brevemente de la normativa del plan y del llamado principio de recuperación de costes. Empiezo por la normativa. La planificación hidrológica es una técnica de intervención administrativa en el sector del agua y avala dicha intervención el carácter público del agua. El instrumento fundamental de la planificación hidrológica es el plan hidrológico. La naturaleza jurídica de este plan es mixta. Tiene de un lado una parte estrictamente cognoscitiva y de otra parte un elemento de carácter normativo. El primer elemento, el elemento denominado cognoscitivo, lo que nos permite es hacer un estudio y un diagnóstico de la cuenca, de la demarcación. Y, por el contrario, la parte normativa, que está compuesta por un conjunto de preceptos y de mandatos, lo que nos permite es establecer ese conjunto de reglas que nos van a permitir conseguir los fines específicos de la planificación. Este carácter dual del plan hidrológico aparece claramente recogido en nuestra legislación, concretamente en el artículo 81 del Reglamento de Planificación Hidrológica, donde a la hora de hablar de la estructura formal del plan se dice que este está compuesto de una memoria y de una parte normativa. Bien, esta es la parte normativa a la que nos estamos refiriendo, teniendo en cuenta también, como se ha puesto de manifiesto por el Consejo de Estado en toda la elaboración del actual plan en vigor, que el conjunto, la totalidad del plan hidrológico es de carácter obligatorio, más allá de este carácter específico que tiene la normativa frente a la memoria del plan. ¿Cuál es el rango jurídico de esta normativa? La normativa, al igual que el plan hidrológico, se aprueba por un Real Decreto del Consejo de Ministros y, por lo tanto, tiene un carácter reglamentario. Nos encontramos ante un reglamento que pretende completar la legislación de aguas de carácter general, es decir, la contenida en el texto refundido de la Ley de Aguas y en los reglamentos de desarrollo. Viene a ser, por decirlo de una forma usual, viene a ser una especie de derecho de aguas de la demarcación, que, como he dicho, completa la legislación de carácter general y pretende o trata de adaptarse a los rasgos específicos o propios de la demarcación. Esa es la finalidad en principio. En todo caso, como ya he dicho, constituye una exigencia de la normativa planificadora y, por lo tanto, el plan de la demarcación, el plan del Duero, consta de una parte que se denomina memoria y de otra parte que se denomina normativa. Bien, en cuanto al proyecto de plan y el proyecto de normativa, en consecuencia, me voy a referir a tres aspectos de carácter general que me parecen relevantes, sin perjuicio de que ha habido y que hay otros, pero dada la brevedad del tiempo de todas nuestras intervenciones, prefiero referirme a estas tres cuestiones. En primer lugar, a la intención, y yo creo que se ha conseguido en gran medida por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de establecer un principio unificador en las distintas normativas de los organismos de cuenca. Yo creo que se ha conseguido una armonización y unificación de las distintas partes normativas de todas las cuencas intercomunitarias y, además, que también ha sido un objetivo por parte del Ministerio, se ha producido una reducción del contenido de esta parte normativa. Concretamente, por lo que se refiere a la normativa de nuestra demarcación, esta pasa de tener 106 artículos a 43, si bien es verdad que se incrementa el número de anexos de 9 a 10.
Por lo tanto, este primer aspecto me parece reseñable. Y luego otras dos materias o aspectos que me parecen también relevantes dentro de la normativa es la parte que se refiere al régimen de caudales ecológicos y la parte que se refiere a las masas de agua subterránea, principalmente las referidas, es decir, aquellas masas que se encuentran en mal estado, masas de agua subterránea que se encuentran en mal estado y al tratamiento que debe darse a las mismas. Por lo que se refiere al régimen de caudales ecológicos, aunque todavía queda un tiempo, hasta el 31 de diciembre, para la aprobación del plan, el nuevo plan va a acoger un régimen de caudales ecológicos que ya va a ser definitivo. No está sujeto a ningún proceso de concertación. El proceso de concertación le estamos llevando a cabo y culminará con éxito y el régimen de caudales ecológicos se incorporará ya de una manera plena y definitiva al plan hidrológico. Los elementos fundamentales que la normativa del plan establece como integrantes de este régimen de caudales ecológicos son los caudales mínimos, los caudales decrecidas y la denominada tasa de cambio, como muy bien ha explicado el Javier anteriormente. Respecto a los caudales mínimos, se distingue entre las situaciones ordinarias o situaciones de sequía y en tres situaciones distintas, en las situaciones de desembalse, en puntos de control relevantes y en las masas de agua, en las restantes masas de agua de la categoría que tienen la categoría de río. Otro aspecto también que me parece relevante dentro del régimen de caudales ecológicos es, y que supone un cambio con respecto al plan en vigor, es lo relativo al incumplimiento de caudales ecológicos que se establece en el artículo 12 de la normativa y que requiere la concurrencia de tres elementos de forma acumulativo referidos al volumen mensual, al caudal medio diario y al caudal instantáneo. Yo creo que la normativa actual contenida en el artículo 12 clarifica de una manera mucho más exacta qué supone el incumplimiento del régimen de caudales ecológicos. Por lo que respecta a las aguas subterráneas, en mal estado fundamentalmente, pero también al concepto genérico, se establece una clarificación respecto a una confusión que existía en el plan anterior. Cuando hablábamos de masas de agua subterránea y hablábamos de la zonificación de las mismas, el tenor literal de lo que se decía en el plan es que lo que se zonificaba era la totalidad de la cuenca del Duero, cuando lo que se pretendía decir es que lo que se zonifican son las distintas masas de agua según su estado. Esta precisión, que me parece muy pertinente, aparece ya recogida en la modificación del plan y, por lo tanto, la zonificación con las distintas restricciones de uso se refiere a las distintas masas de agua subterránea y no a la totalidad de la cuenca del Duero. Y en este aspecto, y por último, se introduce, yo creo que una muy relevante distinción a la hora de establecer limitaciones y a la hora de adoptar medidas para la consecución de los objetivos medioambientales. Se establece una distinción entre lo que son las masas de agua subterránea fruto de aprovechamientos concesionales y aquellos aprovechamientos que son por disposición legal de acuerdo con el artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, que son aquellos pozos de menos de 7.000 metros cúbicos de volumen total anual. Esta diferenciación, que obedece a la distinta naturaleza de ambas situaciones, permite adoptar medidas más precisas, como digo, en orden a la consecución de los objetivos medioambientales. Bien, esto en cuanto a la normativa. Por lo que respecta al principio de recuperación de costes de los servicios del agua, se lleva diciendo toda la mañana, se decía antes con los caudales ecológicos, que esto constituye un mandato de la Unión Europea y además un mandato que se ha incorporado a nuestro ordenamiento y, por lo tanto, constituye una obligación legal el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos y el establecimiento de este principio de recuperación de costes.
Este principio de recuperación de costes aparece establecido en el artículo 9 de la Directiva Marco del Agua y es traspuesto en el año 2003, la totalidad de la directiva, y aparece recogido este principio en concreto en el artículo 111 bis del texto refundido de la Ley de Aguas. Sobre este principio quiero reseñar tres cuestiones. La primera, que tiene un carácter eminentemente instrumental, es decir, que no tiene una finalidad única y exclusivamente recaudatoria, que también, sino que fundamentalmente, como digo, es una finalidad medial, que es establecer una política de precios que posibilite un uso eficiente del agua. Es decir, que incentive el ahorro del agua. Por lo tanto, yo creo que esta cuestión la debemos tener en cuenta a la hora de valorar el grado de consecución del objetivo de este principio. Es decir, no se trata tanto de establecer o llegar a un 100% en el principio de la recuperación de costes, sino llegar a un porcentaje razonable y que ese porcentaje sea suficiente para incentivar una política de ahorro del agua. Otra cuestión también importante que deriva de la Directiva Marco del Agua, que vuelvo a insistir, que no es algo ajeno a nosotros, sino que es una parte ya interna de nuestro ordenamiento jurídico positivo y, por lo tanto, vincula a todos los poderes públicos, es la configuración amplia de lo que se denomina, de lo que son los costes económicos del agua, que la Directiva Marco del Agua llama costes financieros, en sentido estricto, pero en sentido amplio los costes del agua engloban tanto estos costes financieros o costes estrictamente económicos como los llamados costes ambientales y los costes del recurso. Es decir, que lo que nos pide la Directiva Marco es que consideremos estas tres cuestiones: costes financieros, costes medioambientales y costes o coste del recurso. Por lo que respecta a los costes financieros, como he dicho, son los costes estrictamente económicos, son los costes de funcionamiento de una empresa, de una administración, y engloba tanto los costes por gastos corrientes como los costes correspondientes al capítulo 6, es decir, los llamados gastos de inversión, que a la hora de hacer el cálculo, como se establece en la memoria y en el anejo correspondiente, pues se realiza a través del coste anual equivalente. Además de estos costes económicos, tenemos en cuenta, hacemos un cálculo de los costes medioambientales y les definimos como el conjunto de lo que cuesta el programa de medidas. Es decir, consideramos costes medioambientales todo aquel daño que se produce en el medio ambiente como consecuencia del establecimiento de los distintos servicios del agua y los cuantificamos atendiendo al conjunto de medidas que se incluyen en el programa de medidas y en el plan hidrológico y a su valoración económica. Y luego también hablamos del coste del recurso, que le consideramos un coste cero, toda vez que no podemos hablar estrictamente de la existencia de un mercado del agua, de una demanda y oferta, y por lo tanto no lo tenemos en cuenta aún todavía. Pero hablamos de este coste del recurso, este coste del agua en sí mismo, como el coste oportunidad, que sería como el valor del agua en la mejor alternativa perdida. Y luego la tercera cuestión que me gustaría reseñar es que la finalidad del establecimiento de este principio de recuperación de costes tiene que atender a una adecuada contribución de los distintos usos del agua. A mí me parece que esta es la cuestión medular y sustancial de este principio de recuperación. No obstante, como voy un poco justo de tiempo, voy a resumirla. Es decir, tenemos que garantizar que los distintos usos o los distintos usuarios contribuyan adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué tiene que querer decir? Porque no puede querer decir otra cosa.
debe querer decir, y tiene que querer decir, que son los usuarios los que tienen que pagar el uso del agua. Es decir, que no pueden ser la totalidad de los contribuyentes a través de los impuestos consignados en los presupuestos generales del Estado quienes soporten la carga, sino que tienen que soportar la carga fundamentalmente aquellos que se ven beneficiados singularmente por el uso del agua, por los usuarios. Y tendríamos que ver cuál sería la figura tributaria precisa para ello y tendríamos que tener en cuenta los distintos niveles de administración que están implicados, Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Y luego ya por último y para acabar, no sin antes citar que en estos momentos, no lo he dicho al principio, y de acuerdo con nuestro proyecto, el índice de recuperación se encuentra en torno al 63%, que es un índice que yo creo que es aceptable. Simplemente decir que estas cifras tienen lo que se denomina, con un cierto eufemismo, la incertidumbre asociada a la metodología. Es decir, que las cifras tienen una cierta consistencia, no tienen una consistencia total. Es decir, que la obtención de datos plantea bastantes dificultades, fundamentalmente por la falta de territorialización de los mismos. Obtenemos datos de los presupuestos generales del Estado que no contemplan esa distinción en el ámbito de la demarcación. Y no tenemos un criterio fijo de qué gastos o ingresos presupuestarios han de ser imputados a los costes financieros, la intervención de los distintos servicios del agua, de las distintas administraciones públicas, etcétera, etcétera. Eso contribuye a que esta cifra que se contiene sea una cifra de carácter indicativa y que haya de tomarse con un cierto escepticismo, aunque tiene una consistencia en cuanto a la información. Pues eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Pues nada, pasamos el turno a la sala por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, allí. Manuel Mantecón. Buenos días. Soy Manuel Mantecón, secretario de Ferduero, la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero. Bueno, he encontrado aquí una novedad de que, evidentemente, el coste del recurso lo tenían que pagar los usuarios. Eso es una novedad, porque no tenía que soportar el resto de la población unos gastos derivados del uso del agua. La cuestión es cuáles son los usos del agua. Antes ya no quise intervenir en el tema de los caudales ecológicos porque si hacemos un poco de historia y nos remitimos a principios del siglo pasado, cuando el visionario Joaquín Costa pensó que había que hacer un desarrollismo agrícola porque no se podía mantener, o sea, no se podía abastecer a la población. De ahí, aunque él no vio nada, murió sin ver un poco plasmadas las ideas que él había realizado. Se crean las confederaciones, empezamos a hacer obras de regulación y cuando hablamos de una obra de regulación, siempre, evidentemente, hay un conflicto social. Por un lado, hay un caudal del régimen, o sea, se cambia el régimen natural de un río, y por otro lado, pues hay unas zonas que son expropiadas, poblaciones que tienen que ser abandonadas, etc. Esa carga mediática que se sufre por soportar esa presión, la soporta el regadío, porque siempre se ha asociado los embalses al regadío. De hecho, somos los depredadores del agua, así se nos llama. Pero ¿cuál es la cuestión de que resulta que empezamos, o sea, antes de empezarse el embalse, ya empieza a haber otros muchos usos? Hoy no se podría abastecer a las poblaciones si no fuera por los embalses. Y el que diga lo contrario en época de estiaje es que no sabe de lo que está hablando. Entonces, todas las grandes poblaciones hoy ya mayoritariamente se nutren de embalses, de agua regulada. Usos hidroeléctricos, usos medioambientales, laminación de avenidas, etcétera, etcétera. ¿Eso no paga? Después hay una cuestión. ¿Quién hace la directiva marco? La directiva marco es una norma hecha por el norte para que la cumpla el sur. Es muy bonito decir que hay que recuperar todos los costes cuando a mí me llueve el agua del cielo. O sea, no me pueden comparar los países del norte y centro Europa con los países mediterráneos, que son semisecos o semiáridos.
donde hace falta muchas más infraestructuras, muchas más obras de regulación y mucho más gasto energético para mantener la misma hectárea de producción que hay en las otras zonas. Entonces, nosotros, primero, cumplimos escrupulosamente los caudales ecológicos. Otra cosa es que estemos de acuerdo en los niveles, que podamos decir en los puntos de control, en los caudales que están establecidos para el desembalse, etcétera, en vez de pasar 3,5, podían ser 3. Podemos pensar eso, pero cuando se ha aprobado 3,5 y la Comisión de Desembalse dicta las normas correspondientes, nosotros lo cumplimos. Segundo, o sea, queremos que a lo mejor se reduzcan porque creemos que hay otros muchos beneficiarios que no pagan. Es decir, eso beneficia a toda la sociedad y, sin embargo, como es una restricción al resto de los usos, eso no tiene coste. Y también tenemos que decir una cosa, nosotros como ciudadanos también pagamos impuestos, ¿eh? O sea, de la parte que pone la administración, el regante es otro más, como otro ciudadano cualquiera. O sea, eso quiero que se tenga en cuenta. Después, nunca hemos estado en contra de que se arbitren mecanismos para que el que gaste más pague más. No puede decir nadie, y están los representantes de la Administración presentes en todas las negociaciones y reuniones que hemos tenido, de que eso es así. Que sea una tarifa binómica, que sea una tarifa volumétrica, que los costes que hay que recuperar se repartan en vez de por superficie de otra manera y que la gente tenga que saber que el agua es un bien escaso, que hay que utilizarla con cordura y que no se puede malgastar así como así, y el que lo haga, que pague, nunca nos hemos opuesto. Y eso creo que las personas que han estado en las mesas con nosotros, ahí hemos estado también en las mesas de concertación, hemos colaborado siempre, hemos aportado nuestras ideas. Es más, tengo que decir que dentro del tema de caudales ecológicos, y esto es una cosa a favor de esta confederación en concreto, somos pioneros en España. Es decir, el proceso de concertación de caudales entre todos los agentes que intervienen en el uso del agua, el Duero es pionero en ese sentido y los demás están intentando copiar lo que se está haciendo en el Duero, teniendo en cuenta todas las voces, porque además, si hay otra cosa a favor que tengo que decir, tanto del actual equipo de planificación hidrológica como el anterior, es que si hay una cosa que han buscado es incitar a la participación. Nadie puede decir, no me he enterado, no lo he sabido, no cuentan conmigo, eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, lo que quiero que se tenga en cuenta es eso. Nosotros podemos querer tener menos caudales, sobre todo, como decía Moisés, hay 3 sistemas en la cuenca que están reconocidos como deficitarios, Carrión, Órbigo, Cega-Eresma, donde hay que ser también consecuentes con esa realidad de que hay, y es más, ese déficit es para todos los usos, no solo es para el regadío, es para todos los usos que hay en esos sistemas. Eso por un lado. Y lo segundo, tener en cuenta que nosotros cumplimos la ley, pagamos lo que se nos dice que tenemos que pagar, creo que somos bastantes buenos pagadores, y no es porque tengamos más dinero, sino porque tenemos esa mentalidad. Y después, no estamos en contra de que se arbitren, y de hecho hemos estado discutiendo la tarifa binómica con el anterior presidente, ya el hecho de que si alguien gasta sin conocimiento, que pague. Y para eso se están modernizando los regadíos. Para eso se están modernizando por 2 cosas, principalmente por ahorrar agua y por reducir la contaminación. Creo que son 2 de los objetivos más importantes y hay comunidades en cola en la lista de espera. Por lo tanto, me parece que la mentalidad del regadío, de la gente que está alrededor del regadío, representantes de las comunidades, ha cambiado bastante y hay que tenerlo en cuenta eso. Muy bien, muchas gracias, Manuel. No sé si, Ricardo, quieres... Yo solamente quería hacer 2 precisiones que más van totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho. En primer lugar, he señalado que este principio de recuperación de costes, no porque lo diga yo, sino porque lo dice el texto refundido de la Ley de Aguas, el activa marco tiene un carácter instrumental. Es decir, que no pretende llegar a un 100% de recuperación, sino que lo que pretende es fomentar un uso razonable
del agua y, por lo tanto, estoy de acuerdo con usted. Y, en segundo lugar, necesariamente la tendencia tiene que ser a que el usuario pague el agua. Y me refiero, por ejemplo, al usuario doméstico, como es normal, y lo paga en función de distintos precios según el volumen de agua consumido. Lo que hay que plantearse ahí con respecto al uso doméstico, para no entrar en el uso estrictamente agrario, es si lo que paga el vecino supone el 100% de lo que le cuesta al ayuntamiento proporcionar ese agua en calidad, etcétera. Y ese es el debate. Pero, vamos, yo estoy de acuerdo con usted en esas dos cuestiones, nada más. Sí, este tema, como sabes, es un tema complejo. Europa, efectivamente, la directiva marco tiene un sesgo europeo o centroeuropeo mayor, pero tienen problemas por este principio países tan centroeuropeos como puede ser Alemania, como puede ser Francia, con expedientes sancionadores abiertos, precisamente porque su recuperación de costes, digamos, que deja mucho que desear. Entonces, no es un tema sencillo, es decir, y aparte que, bueno, que también podemos negar la mayor. Es decir, bueno, no hay otro tipo de infraestructuras que no recuperan costes, no hay otro tipo de infraestructuras que se consideran una cuestión, podríamos decir, de Estado, pues podríamos verlo, ¿no? Lo que pretende la directiva marco, en mi opinión, con esta cuestión es que se fomente el uso racional del agua precisamente con una política de precios adecuada. Esto que hemos hablado tantas veces, que la luz, aprovechando que hay aquí algunas empresas hidroeléctricas, en una casa no se paga por metros cuadrados de vivienda, sino por kilovatios hora consumidos, pues bueno, no veo por qué no se puede llevar esto también al mundo del agua. Ya se lleva en muchos municipios, ¿no? Por lo menos el agua potable pues se paga por lo que consumes, ¿no? Bueno, ese es un trabajo que hay que ir haciendo, que tenemos que ir avanzando, precisamente para primar a aquel que hace un buen uso del agua. Pero dicho esto, dicho que realmente la política de recuperación de costes busca eso, un uso eficiente, también se está viendo en algunos sitios, precisamente con escasez, que esto no es así y que precios crecientes del agua no solo no reducen la demanda, sino que la mantienen, incluso la aumentan. Podemos comparar dos zonas de España donde el precio del agua es muy distinto porque las expectativas que hay para un uso u otro pues son mayores. Por tanto, bueno, este es un principio que está ahí, que está legislado y hay que cumplirlo. De momento lo que hemos hecho ha sido una aproximación a la recuperación de costes, justamente como nos ha dicho la Comisión. El presidente comentó al principio que este era un tema que la Comisión a España le había dicho que tenía que mejorar. Y la Comisión nos ha dado un guión para decir, explíqueme usted estos datos. Uso de agua, servicio a servicio, cuánto recauda, cuánto le cuesta, cuánto suministra, etcétera. Y entre ellos ha incluido el coste ambiental, no el coste del recurso, que es un tema un poco etéreo, al menos en España, bueno, al menos en esta cuenca. El coste ambiental. Y el coste ambiental, lo que pretende también la directiva marco es justamente eso. Es decir, si yo, para poder mejorar el medio ambiente de una presión que hago como ciudadano o como persona o como sociedad, incurro en unos costes, que esos costes los soporte aquel que en principio genera esa presión, ¿no? Ese principio famoso que hemos oído en muchos sitios, el que contamina paga, ¿no? Que es como una especie de mensaje grabado en piedra que debe estar allí a la entrada de las instituciones europeas, el que contamina paga. Bueno, pues esto llevado al mundo del agua supone esto, que los costes ambientales, que es el coste de las medidas en las que se incurre para mejorar aquello que se ha estropeado, pues supone, pues tiene que pagarlo el usuario, no la sociedad, el usuario, precisamente para que contamine menos, etcétera. En fin, es un debate largo. Podéis hacer una aproximación al documento donde aparecen por usos los porcentajes de recuperación y por Dios que nadie vea en esto una acusación de unos usos frente a otros, que es lo que trae cuando se plasma eso en un papel. Pero bueno, ahí está. Es mejorable, seguramente se puede aportar más información y mejorar la información, pero al menos cumplimos ese requisito que nos pide la Comisión. Sí. Muchas gracias. Bueno, soy José Antonio Ruiz, director adjunto de la Confederación. En este análisis de recuperación de costes y de usuarios, que da para hablar mucho, simplemente quisiera que no olvidáramos
que un usuario, tal y como ha dado a entender Manuel Mantecón, es la sociedad en su conjunto. Y es un usuario que recibe no un coste, sino un beneficio difícilmente valorable. Pero sí que es cierto, y se ha puesto de manifiesto aquí en esta misma sala, que gracias a la existencia de unos embalses, hoy existe una laminación de avenidas. Gracias a la existencia de los embalses se garantiza un caudal ecológico durante todo el año, que no hay que olvidar que muchos de nuestros cauces están completamente secos en verano. Gracias a la existencia de los embalses o por la existencia de los embalses se han declarado zonas húmedas. Varios de nuestros embalses están incluidos dentro de las zonas húmedas protegidas por la Junta de Castilla y León. Y finalmente, y paradójicamente, gracias a la existencia de un embalse, que es el embalse de San José, hoy Valladolid tiene un espacio natural declarado, que son las riberas de Castronuño. Entonces, ahí hay un conjunto, digamos, entrecomillados, de beneficios ambientales y que de alguna forma afectan a la sociedad en su conjunto, que tampoco hay que perder de vista. Que quizás, aunque andemos con unos valores razonables del 63% en cuanto a recuperación, igual todas estas cuestiones, pues digamos, nos sirven para aproximarnos a ese criterio esbozado por la Comisión Europea de alcanzar la plena recuperación de costes. Muchas gracias. Muy bien. Allí, Luis Pertierra, en fin. Hola, buenos días. Soy Luis Pertierra, de Gas Natural Fenosa, usuario hidroeléctrico. En su exposición comentaba que la elaboración de esta normativa había tenido un principio unificador en los distintos organismos de Cuenca. Nosotros, sin embargo, estamos analizando los distintos planes hidrológicos y sí notamos diferencias entre el tratamiento de temas comunes, ¿no? Entonces, la cuestión era hasta qué punto las oficinas de planificación están coordinadas, están tuteladas bajo la Dirección General del Agua o tienen cierta independencia, digamos, a la hora de definir y de establecer sus propias pautas o sus propias reglas dentro de la normativa. Gracias. No, yo solamente quiero decir que se ha establecido este principio como una tendencia, y más allá de que, como usted pueda constatar, existen diferencias entre la normativa de algunas cuencas, lo que sí que existe esta vez con respecto a la anterior es mucha mayor uniformidad en cuanto a la estructura y en cuanto al contenido, sin perjuicio de que es posible que todavía se mantengan diferencias. Sí, en relación con, digamos, la libertad, o los grados de libertad de las oficinas de planificación, bueno, en esta revisión primera revisión de los planes, por parte de la Dirección General se ha ejercido una tutela clara del modo de enfocar los problemas. Hay digamos, una relación fluida y una serie de indicaciones. Pero hay temas que son oscuros, pero no porque sean oscuros para el Duero y no para el Miño o para el Guadalquivir, sino que son oscuros en sí. Entonces, en esos temas que son oscuros o de difícil, digamos, concreción, pues es donde puede haber algunas divergencias importantes, como puede ser los caudales ecológicos, qué componentes hay que exigir en los caudales ecológicos, cuáles no lo son, etcétera. Aquí la Comisión, al revisar los primeros planes hidrológicos, nos han insistido mucho a España que los caudales ecológicos tienen que apuntar a la mejora del estado de las masas de agua, porque para ellos, digamos que este es el paradigma. Es decir, el paradigma es que todo lo que hagamos, y especialmente es una cuestión que España plantea de manera abierta o de manera, en fin, los caudales ecológicos donde se han fijado es en España, donde han estudiado, pues quieren que eso sea precisamente o bien un indicador, como ocurre en España, es un indicador de estado de las masas de agua, o que en todo caso busquen la mejora vayan a la mejora del estado, ¿no? Por lo tanto, es ahí, en ese terreno, donde a lo mejor unos planes y otros pues puede haber divergencias, pero vamos, la tutela y digamos, la dirección se plasma de hecho en los distintos planes, ¿no?